Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, llamado Mr. Toys. Estamos aquí grabando un nuevo video para ustedes, y el día de hoy les traigo, agregando elementos, a Spider-Man 1, y bueno, esto consistirá en agregar cosas, que nos ayudarán a responder algunas dudas que nos pudo haber dejado la película, como por ejemplo, cómo fue el que Peter creó su traje de Spider-Man, etc. Y aquí tomaremos datos reales y cosas que agregaré yo, y claro, esta historia también formará parte de mi universo de historias de Marvel. Y bueno amigos, los dejo para que disfruten de este video, así que sin más rodeos, comencemos con este video. La película comenzaría mostrándonos, a la ciudad de Nueva York, mientras en el fondo se escucha la voz de Peter narrando su historia, y después veríamos a Mary Jane, siendo novia de Flash Thompson, y entonces veríamos a Peter va corriendo para alcanzar el autobús, pero vemos que todos se burlan de Peter, pero vemos que Mary Jane siente lástima de Peter, y hace que el chofer se detenga para que Peter suba. Después vemos a Harry y a su padre Norman Osborn, y vemos que ellos no tienen la mejor relación padre e hijo, porque vemos que Norman es muy distante con Harry, y después vemos que Norman conoce a Peter, y vemos que Norman se sorprende de que Peter es alguien prodigio, y vemos que Norman le cae muy bien Peter. Después vemos que Peter y Harry entran al laboratorio a donde fueron de excursión, y vemos que la doctora Helen Cho les explica cuáles son las habilidades de las diferentes arañas, pero vemos que Flash y sus amigos comienzan a molestar a Peter, pero vemos que Harry lo defiende, y así vemos que ellos son bastante unidos, y vemos que la doctora Helen Cho comienza a mostrar a 15 superarañas genéticamente desarrolladas, y vemos que Harry se le acerca a Mary Jane para platicar, y después vemos que Peter le pide a Mary Jane que si le deja tomarle una foto para el periódico escolar, entonces vemos que Mary Jane accede, y entonces Peter le toma la foto, y vemos que Mary Jane se va, entonces Peter se distrae, pero de repente vemos que Peter es mordido por una araña. Después pasamos a Oscorp, donde vemos que están trabajando en una armadura, y planeador, y vemos que el general Pierce comienza a preguntar sobre el proyecto de los potenciadores del desarrollo humano, que en realidad se trata del proyecto del suero del supersoldado, y vemos que Norman explica que han tenido buenos resultados, pero el científico Tinker, por accidente dice que los potenciadores le generaron locura a los sujetos de prueba, y vemos que el general Pierce le dice a Norman que si no tiene el suero listo, lo antes posible, porque si no recurrirá a la competencia. Ahora pasamos con el tío Ben y la tía May, y vemos que ellos hablan sobre los recientes problemas económicos por los que están pasando, y vemos que el tío Ben se preocupa porque ahora ya no tiene trabajo, pero vemos que la tía May lo apoya, y después vemos que llega Peter, y vemos Peter llega cansado y rápidamente se va a su cuarto. Después vemos que Peter se comienza a sentir mal por la picadura de la araña, y ahora pasamos a Oscorp donde vemos que Norman va a experimentar en sí mismo, y vemos que Tinker le dice que no lo haga, pero vemos que Norman se niega y comienza el experimento, y vemos que todo va bien, pero de repente Norman se desmaya, entonces vemos que Tinker ayuda a Norman, pero de repente vemos que Norman despierta, y ahorca a Tinker, acabando con él. Al otro día vemos que Peter despierta, y ve que su físico es diferente, y también nota que ya no necesita lentes. Después vemos que Peter saluda a sus tíos, y vemos que es muy cercano al tío Ben. Después vemos que Peter sale de su casa y ve que el papá de Mary Jane le grita a Mary Jane. Después vemos que Peter corre para alcanzar el autobús, pero vemos solo rompe un cartel, y vemos que este se pegó en la mano a Peter. Después vemos que Harry encuentra a su papá en el suelo, y vemos que Norman no recuerda nada, entonces vemos que llega una empleada de Norman, y vemos que dice que acabaron con el Dr. Tinker, y que robaron el planeador y el traje. Ahora pasamos con Peter en la escuela, y vemos que ve a Mary Jane, y entonces vemos que Mary Jane resbala, pero Peter la atrapa, entonces vemos que Mary Jane se sorprende y le agradece a Peter, y después vemos que Flash se molesta porque vio a Peter conversar con Mary Jane, y entonces vemos que Peter sale de la cafetería, entonces vemos que Peter intenta abrir su casillero, pero de repente vemos recibe un golpe, que Peter esquiva, entonces vemos que Mary Jane intenta detener a Flash, pero vemos que comienza una pelea, donde vemos que Peter esquiva todos los golpes, pero de repente Peter toma el brazo de Flash, y le da un fuerte golpe que lo derriba, y entonces vemos que todos se sorprenden por lo que hizo Peter, entonces Peter ve esto y se va.
Después vemos que Peter se va a un callejón, y se da cuenta de sus nuevas habilidades, y entonces vemos que Peter comienza a trepar la pared, y entonces vemos que Peter comienza a descubrir todas sus habilidades. Después vemos que Peter llega a su casa, y escucha una pelea en la casa de Mary Jane, y después vemos que Peter sale y se topa con Mary Jane, y vemos que ellos comienzan a hablar sobre el golpe de Flash, y vemos que Peter le da ánimos a Mary Jane, sobre que ella puede lograr lo que sea, entonces vemos que Mary Jane se motiva, y vemos que se comienza a interesar más por Mary Jane, entonces vemos que Mary Jane se va con Flash en un auto, entonces Peter piensa que necesita un auto para impresionar a Mary Jane, entonces vemos que Peter comienza a buscar ofertas de autos, pero ve que hay una convocatoria de la lucha libre, con un premio de $3,000 con disfraz obligatorio, entonces vemos que Peter comienza a diseñar un traje. Al otro día vemos que en la primera plana sale que Roxxon, Quest, e Industrias Stark, han superado en ganancias a Oscorp, entonces vemos que Norman se preocupa, y entonces vemos que Norman empieza a escuchar risas. Después vemos que Peter se va a la biblioteca, pero vemos que el tío se ofrece y lo lleva. Después vemos que el tío Ben habla con Peter sobre lo que pasó con Flash, y entonces el tío Ben le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y entonces Peter malinterpreta esto y piensa que el tío Ben le dio un sermón, entonces Peter se baja del auto y se va. Después vemos que Peter entra al lugar de las luchas, y ve cómo está la situación, entonces vemos que Peter se registra para participar, después vemos que el presentador Quentin presenta al increíble Hombre Araña, y vemos que Peter se topa con un luchador que le dice que acabe con Hogan, entonces vemos que ponen la jaula, y vemos que comienza la pelea, y vemos que Peter se burla de Hogan, y vemos que Hogan enfurece, y ataca ferozmente a Peter, pero vemos que Peter se defiende, y acaba derrotando a Hogan. Después vemos que Peter va a recoger su premio, y vemos que el administrador le dice a Peter que el luchador Master Planner dejó su número para que Peter se pueda contactar con él, entonces vemos que Peter recibe muy poco dinero por la pelea, entonces Peter se molesta y se va, entonces vemos que después entra otra persona, entonces vemos que Peter llega al elevador, pero de repente vemos que el hombre corre y se mete al elevador y escapa, entonces vemos que un policía le reclama a Peter, y vemos que el administrador también, pero Peter solo dice que no es su problema, después vemos que va en la calle, y se extraña de que el tío Ben no aparece, pero de repente ve que hay mucha policía, entonces Peter ve que el tío Ben está tirado en el suelo, y vemos que la policía le dice que le dispararon y le robaron el auto, entonces vemos que el tío Ben se despide de Peter, y vemos que el tío Ben muere. Entonces Peter se levanta, y rápido se dirige a buscar al culpable. Pero todo esto continuará, en la siguiente parte.